Muy bien, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eso, muy bien, qué bonito chicos, muchas gracias. Bien, pues estamos el día de hoy ya dando inicio a nuestra segunda jornada del ciclo de capacitaciones del Colegio de Mercadotecnia. Bienvenidos sobre todo a los que vienen, a los que nos visitan de Contaduría y Finanzas y de Turismo. Bienvenidos sean también aquí en nuestra conferencia, espero que también les parezca un tema bastante interesante. Y bien, chicos, pues comencemos, arranquemos con todo. Les quiero presentar primero, antes que nada, voy a reconocer la presencia de nuestro presidente del colegio, nuestro profesor, el maestro Julio Carreto Sosa, quien ya está aquí presente también ahí con su cámara prendida. Buenas tardes, maestro Julio. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, y también quiero reconocer la presencia de nuestra capacitadora, la licenciada magíster Daniela Verdugués Aguilar. Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, Ridesel. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Bien, gracias. Bienvenida. También nos acompaña desde Bolivia, desde Cochabamba, Bolivia, nos viene acompañando Daniela. Bueno, pues chicos, entonces daremos oficialmente inicio a este segundo ciclo de capacitaciones, para lo cual le voy a ceder el micrófono al maestro Julio para que nos haga ya nuestra bienvenida oficial del día de hoy. Maestro, los micrófonos todos suyos y después nos vamos directo con Daniela. Muy buenas tardes. Primero que todo, la bienvenida a la licenciada por estarnos acompañando, por compartir sus conocimientos esta tarde con todos nosotros. Ojalá que se sienta, que sienta la calidez de los mexicanos, aunque sea a la distancia. Y nos va a hablar de un tema muy importante que se llama gestión de alianzas. Pongan mucha atención, vamos a aprender muchas cosas. Y pues, licenciada, el auditorio es suyo cuando usted guste. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, y dando la bienvenida a todos. Entonces, comencemos con este tema que creo que realmente abarca a todas las áreas. Nadie está libre de ser mucho más competitivo y mucho más de crear nuevos negocios y productos cuando tiene alianzas, ¿no? Es lo de ahora, es lo de siempre y lo de ahora con mucha más fuerza. Bien. Entonces vamos a comenzar viendo la presentación que he preparado. Quiero comenzarles diciendo que si bien la gestión de alianzas es algo muy amplio, ¿no? Y generalmente alianzas se llama cuando ya cuando dos personas o más ya se han unido para un fin común. Independientemente de la complejidad del propósito, existen muchísimas formas de realizar estas alianzas. Y es realmente un mundo, no voy a abarcar todo lo que implica, pero sí lo básico y como unas especies de herramientas para que ustedes sepan cómo pueden empezar a abordar estos temas. Que yo en mi práctica profesional recién y sin darme cuenta, ejerciendo otro tipo ¿cómo podría decir? Otra parte de mi profesión, digamos, sin querer estaba forjando las habilidades para las alianzas y no me di cuenta. Y cuando después pude darme cuenta, vi que tenía un panorama mucho más amplio del que yo ya estaba trabajando, ¿no? Comentarles que estas habilidades son muy humanas, las tenemos todos de mayor o menor grado, y ustedes se van a ir a medida de que vayamos conversando de ellas, ustedes van a ir analizando y dándose cuenta para qué punto ustedes también tienen, ¿no? Sin embargo, son cosas que se pueden ir desarrollando con el tiempo. Evidentemente ayuda muchísimo a las personas que son muy sociables. Justamente conversábamos y, bueno, particularmente les comento que soy una persona que tengo muchísima facilidad para ser amigos desde pequeña. Siempre estaba conversando con la gente, buscándole algo, entonces eso ya se me venía de alguna forma y luego descubrí que... Perdón, no sé si sea yo, pero creo que Es el audio. El audio, sí. Daniela, me parece que te friseaste la imagen. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Ya.
Sí, de pronto se frició tu imagen. Estabas hablando de que profesionalmente te estabas desarrollando sin darte cuenta que estabas desarrollando una habilidad, ¿no? Así es. Sin embargo, hay que hacer una distinción cuando, de hecho, es mucho más fácil cuando las personas esto de forma innata, pero no es algo que no se pueda conseguir con el resto de las personas, algo que se va practicando, se va aprendiendo. Particularmente diría yo que sí lo tengo desde muy pequeña, porque siempre tenía la facilidad para hacer amistades. En mi familia me gozaban porque empleada nueva que venía se hacía mi amiga y yo paraba horas en la cocina conversando. Yo ni lo recuerdo, pero me lo contaban así. Y bueno, en el colegio igual, aprendía y después ya era la hora de social, yo era la primera en terminar la tarea y luego ya estaba haciendo vida mientras los otros seguían con lo suyo, ¿no? Entonces era una característica muy mía que me ha seguido en todo este tiempo e incluso en la edad adulta en la que yo estoy viajando y hago amistad hasta con la persona que tengo al lado, he visto, y solemos hacer una amistad. No les diré totalmente que sea una amistad como mejores amigos, sin embargo, creo yo que cuando logras hacer y concatenar, entrar en confusión, sentir que con esas personas las conoces de toda la vida porque es algo natural, innato, no sucede con todas, por supuesto, pero si esa persona está presta y tú también, es ahí donde empezamos a hacer las relaciones que son el pie para las alianzas y en la parte empresarial, pues las alianzas estratégicas, que es algo con mucha más cosa. Bien, comencemos entonces con la introducción para que conozcan un poco cómo soy yo. Ahora avancemos. Siguiente, por favor. Bien, primero les quiero hablar sobre un contexto de las alianzas estratégicas. No voy a profundizar en conceptos, pero sí es necesario conocer un poco cuál es el objetivo, la finalidad, qué tipo de estructuras existen. ¿Hacemos la siguiente? Bien. Bueno, como todos sabemos, las alianzas en realidad son la unión de dos o más personas cuando tienen un fin común en la que cada quien aporta también lo que tiene para dar, ¿no? Entonces, estas pueden ser complementarias, pueden ser de forma financiera, puede ser de know-how, puede ser de forma logística, de marketing, ¿no? Comercial, existen diferentes formas. Pero todos siempre buscan algo, buscan evidentemente el fin común, mejorar los niveles de desempeño de su competitividad, y también encontrar oportunidades de pronto valiosas que no las están viendo por sí solos, ¿no? Entonces se te abre un panorama mucho más interesante y amplio cuando te empiezas a concatenar, a juntar con otras empresas, con otras personas que de pronto tienen conocimientos a los que tú no has podido llegar a adquirir y aprendes mucho más rápido y es una información mucho más valiosa. Hacemos la siguiente. Aquí les he hecho más o menos un cuadro porque he estado viendo muchísimos en las redes, muchísimo material también en la página web y de libros. Existe una infinidad de estos materiales, pero quiero que tengan claro que la mayoría de las empresas, el fin que buscan evidentemente es incrementar los factores que encuentran a mano derecha, incrementar los factores de productividad, competitividad, diversificación de sus productos o de sus servicios, buscan la credibilidad, ¿no? Se plantean estos objetivos muchas veces sin saber que en realidad están apuntando estos factores, o viceversa, buscan estos factores y luego se tienen que plantear el objetivo del qué hacer para lograr a eso. Pero prácticamente ustedes les pueden dar un pantallazo de todo lo que se necesita, ¿no? Otros buscan ampliar los canales de distribución, otros responder oportunamente a cambios en la demanda, penetrar nuevos mercados, desplazar a competidores, independientemente cuál sea el factor que tú quieres asumir con la empresa, buscas la empresa que más te podría ayudar en estos fines, ¿sí? Siguiente, por favor. Bien, para hablar un poquito sobre los tipos de alianzas, existen una serie de clasificaciones, pero simplemente vamos a hablar de dos, que es de la finalidad, que habla mucho sobre el tema de, justamente, bueno, primero por la estructura, porque la estructura, me ha cortado esto. La estructura puede ser una alianza bilateral, como hemos visto de las dos empresas, los ejemplos de joint venture, franquicias, las alianzas múltiples que ya pueden ser de diferentes organizaciones o empresas, y las multisectoriales,
a ver el día de hoy a más detalle, porque tienen que ver mucho con el tema de mercadotecnia y también con el tema de turismo. Son el tipo de organización que hoy en día está haciendo que el desarrollo del turismo se impulse en diferentes países. Esto ha ido evolucionando a medida, con el tiempo, se han ido descubriendo diferentes formas de hacer mejor las cosas, entonces ha ido, diría yo, evolucionando y lo vamos a ir viendo también a detalle. ¿Ya? La otra forma, evidentemente, es por el tema de la finalidad, que lo pueden ver ahí como A, B y C, de acuerdo a lo que cada empresa está buscando. Siguiente, por favor. Bien. Ahora bien, a grosso modo, porque existen muchas más formas, es una cantidad infinita que existen de formas de alianza estratégica. Sin embargo, ahora vamos a tocar las principales. Todo esto comenzó con hacer convenios, los típicos convenios que conocemos que son convenios de acuerdos suscritos, ¿verdad?, entre dos instituciones o empresas que tienen una proyección específica para un proyecto específico, con un objeto, duración, establecen sus derechos y obligaciones y además los mecanismos de cómo van a ejecutar, cómo van a operar lo que desean hacer. Luego aparecen los consorcios, que son generalmente entidades de derecho público con personería jurídica y que generalmente son varias empresas públicas que se unen y a veces se unen con empresas privadas. Esto nace más del sector público. Las asociaciones, por otra parte, en realidad son más de derecho privado, que son físicas, jurídicas, sí con personería jurídica para que queden establecidas. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para, de hecho, todas las asociaciones, cámaras hoteleras, asociaciones de agencias de viaje y turismo, guías de turismo, colegios de profesionales, operadores de turismo, transporte, llegan a unir en estas que llamamos organizaciones empresariales, que prácticamente jurídicamente son asociaciones con personería jurídica, para que legalmente existan y bajo una estructura, estatutos, una normativa, donde establece el ingreso de los socios, su permanencia, derechos y obligaciones. Entonces es una forma evidentemente de aliarse y todos la conocemos. El siguiente que planteo es el tema de las fundaciones, que sí tienen personería jurídica también y patrimonios, abocados evidentemente a trabajar más en un tema de solidaridad, de desarrollo. Generalmente son centros de investigación que están estos, regidos también por estatutos, una regulación estatal, ¿sí?, que todos la deben conocer. Y aquí voy a entrar en la parte de pronto, esto es como a grosso modo para que entremos en materia, pero aquí quiero entrar en la parte mucho más interesante. Quisiera preguntarle si de pronto alguien sabe lo que significan esto, de pronto los han escuchado, si alguien se anima, puede de pronto decir, porque en tema de turismo existen ejemplos de este tema, de este tipo de alianzas también, y de hecho varios ejemplos que existen de mucho tiempo, ¿no? Alianzas, por ejemplo, de hamburguesas McDonald's con Coca-Cola es antiquísima, ha sido creada por los años 50. Entonces, y sabemos que es una alianza que hasta el día de hoy funciona cuando ellos han encontrado que podían vender más aliándose y presentando sus productos como paquete, ¿no? Entonces, son cosas así que se van dando en la historia y todo el mundo va viendo que realmente vale la pena hacer. Otro caso, por ejemplo, son estas empresas, cuando aparecen estas empresas de Netflix, de suscriptores para TV cable, y empiezan a tener una disminución en sus clientes, ¿cierto? Sin embargo, cuando crean una alianza y establecen que cuando te haces suscriptor a una de estas, pues puedes obtener de pronto entradas gratuitas al cine para un fin de semana, ir con tu familia. Entonces esto permite que la otra empresa no muera, sigue existiendo y sigue beneficiando al resto del mercado, al resto de la gente que depende de esta industria. Y más bien va originando el origen de nuevos productos y servicios. Entonces son cosas muy interesantes que, por lo que vemos que la evolución en sí de la tecnología no significa una muerte de otro tipo de empresas. Y realmente ahí viene la teoría de la evolución, que el que no se renueva, el que no se adapta, muere, es cierto. Y esa adaptación justamente es eso, prepararte para el cambio, prepararte para crear, abrir tu mente y ver qué otras formas puedes hacerlo de mejor manera, ¿cierto? Y bien, entonces, no sé si decían que también ustedes conocen, bueno, deben conocer mucho de esto también.
el tema. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de estos 4 que aparecen en la lista, ya sea franquicia, participación o accionaria, fusión o joint venture? Si conoce, pueden elegir cualquiera de las 4. Gracias, sí, buenas tardes. Soy Diana y bueno, yo conozco lo de franquicia, pues ya sea como de restaurantes, comidas o incluso bibliotecas, ¿no? Correcto. Sí, es una forma muy común que la conocemos. Y en este tipo de alianza no olvidemos que la persona que es el franquiciador en realidad paga una cuota mínima, ¿no?, al franquiciario para que tenga este derecho de uso, ¿no?, derecho de uso de la marca, del producto. Evidentemente tiene que seguir una serie de instrucciones que no puede ir en contra, digamos, y cada cierto tiempo lo establecen por un tiempo prudente y luego de eso puede haber una renovación, ¿no? Pero da muchos frutos porque realmente pueden ser de diferentes precios también los productos, pero bueno, va de esa manera. La participación accionaria, perdón, es justamente mediante las acciones, ¿no?, de unas empresas, que lo vemos mucho también, es muy común. Entonces, cuando una empresa compra una parte de una empresa más grande, se hace accionario y evidentemente gana la rentabilidad, los réditos que esto puede originar a través del tiempo, ¿no? Evidentemente con un riesgo de que si la empresa va mal, existe una pérdida, pero generalmente va apuntando a un crecimiento exponencial y que deriva en una ganancia, ¿no? ¿Alguien me podría decir la diferencia entre fusión y joint venture? A ver, chicos, anímense. Y entramos en algo más difícil. Fusión está fácil. Técnicamente lo saben. Bien, fusión evidentemente son entre 2 empresas que se unen para hacer una sola, ¿no? Entonces dejan de ser complementarios y aportar cada quien su parte y no perder sus nombres, sino que crean y se unen y en una sola. A veces juntan los 2 nombres o crean un nuevo nombre, ¿no?, que juntan todas sus acciones y esa es una fusión porque evidentemente ven qué empresa tiene algo que puede dar por la otra. A veces tienen más canales de distribución y sin embargo la otra tiene el mercado, tiene más credibilidad, más trayectoria, entonces deciden fusionarse. Ya en el joint venture, que es también una figura antiquísima de los años 90, que también se la llama como riesgo compartido, resulta ser que las empresas no se fusionan, sino que empresa A y B designan un tipo de capital para crear una tercera empresa. Eso es lo interesante de esto. Entonces, no descuidan sus propias marcas, sin embargo, una nueva empresa, aplican evidentemente todo su know-how, su conocimiento, financiamiento y toda la parte logística también que le puedan dar a la empresa, ¿no? Y bien, ahora quiero entrar a ver si por si acaso también alguien sabe darme algún ejemplo tal vez o decirme que son un clúster, un complejo productivo local también llamado sistema o una OGD, que es también muy conocido estos 3 en tema de turismo. ¿Alguien que pueda hablar algo respecto a esto? Parece que los micrófonos están silenciados todos. Ok, bueno, un clúster es un conglomerado en realidad de empresas que no necesariamente son competidores, pueden ser competidores o no. Es decir, que un clúster en realidad es unirse para competir y a la vez pueden colaborar y competir a la vez, ¿no? Entonces no le quita seguir siendo competencia, pero permite que los que son competencia puedan trabajar de forma conjunta por un fin común. Y esto se ha dado mucho en tema de medicina, como también en tema de turismo, y se han creado muchísimos clústeres de salud en el mundo. Existen en México, en Chile, en Argentina también, en Bolivia existió un tiempo, del que justamente fuimos parte, Rey de Cel y yo, en un trabajo, que ya les cuento más adelante. Entonces son un conglomerado de empresas, pero generalmente como en la cadena productiva. Entonces entra todo tipo de empresas de cualquier tamaño, de cualquier, vale decir, dentro del mismo sector que estén concatenadas también,
pero están todas con un mismo fin. Por eso es que se ha dado cuando es, y tiene que ser especializado, por eso es que existe un clúster específicamente, ya sea de medicina, de salud o de turismo de salud, ¿no? Ya el complejo productivo local, les comento que es la misma figura, vale decir, pero se podría decir del gobierno de izquierda, que no va muy familiarizado con esta terminología. Entonces, crea un complejo productivo que tiene la misma figura, con la única diferencia de que es algo más endógeno, más local, porque el clúster está enfocado a un trabajo desde lo local con una visión global. El productivo simplemente trabaja a nivel regional o local, es mucho más endógeno, ¿sí? El nivel también del nexo de la cooperación es más fuerte porque también trabajan con organizaciones sociales, la comunidad se involucra mucho más y no solamente como empresas como sucede en el clúster, ¿no? Y las OGDs, resulta que les comento que esta es una nueva forma que a partir de los años 2000 que ha surgido. Significa Organización de Gestión de Destino. Y justamente, y van a ir viendo además cómo, incluso en las figuritas que les puse, cómo va evolucionando, ¿no? Un clúster se entiende ahí que es de lo pequeño a lo grande, cómo van las industrias desarrollándose a lo grande. El sistema de complejos productivos incluye más a los actores, y ahí está la parte académica, estatal, privados, públicos, pero no existe una cabeza en sí, sino que es como rotativa. Es decir, su figura es que un año funcione, que esté encabezado o precedido, digamos, presidido, perdón, por el tema de presidencia, que esté, digamos, la entidad pública. Otro año, de acuerdo a elecciones, quien lo maneja, en este caso es una autoridad, digamos, en el tema de turismo. Se hacen elecciones y de pronto sale el que es el presidente de la Cámara Hotelera, pues, representando a los privados. En otra oportunidad, quien representaría sería la parte académica de una universidad, digamos, ¿no? El director de carrera de turismo. Entonces, esto se va a ir moviendo de acuerdo a las elecciones según la estructura, la forma en que esté planteado, ¿no? La OGD, ya evolucionando, lleva otra forma y mucho más interesante, porque ¿qué sucede? En muchos de estos proyectos, si lo pueden notar, cuando yo les menciono que la cabeza va rotando cada año, y especialmente cuando si la cabeza está en el gobierno, imagínense con cambio de gobierno, con un problema, entran en huelga, que eso pasa en todos los países, el proyecto se desmorona, ¿no? Y corre un serio riesgo que la alianza también. Entonces las OGDs han creado justamente una estructura más fuerte en la que se crea una como oficina descentralizada y se contrata a un gerente que va a ser el que va a viabilizar y manejar todo esto y tiene la obligación de velar por justamente lograr el interés de todos los actores. Cada quien tiene que estar representado y tener un mismo nivel de participación y evidentemente también tener sus beneficios, ¿no? Entonces es una forma de garantizar mucho más que la alianza pueda funcionar porque ya no solamente es velar por los intereses de cada sector, que esto puede suceder, ¿no? Y la confianza es algo súper fuerte que se necesita en el tema de alianzas estratégicas. Pero veamos más ejemplos adelante, por favor, porque quiero mostrarles la estructura para que vean la gran complejidad. Ahí está de forma sencilla. Ese que aparece es justamente es una sobre, que no logro leer en pantallita. Bueno, es sobre justamente un clúster de medicina para que vean la complejidad de lo que significa. Ahí pueden ir observando todas las empresas, todas las organizaciones, asociaciones que conforman parte. Es la estructura, el organigrama que designa cómo están concatenados. No voy a entrar a detalles, lo que quiero es que vean todos los que participan en este tipo de alianza, ¿no? La magnitud de la que estamos hablando, entran ahí hospitales, la cadena textil, o sea, todos miren las industrias que están ahí en amarillo a la izquierda, industria electrónica, mecatrónica, metalúrgica, informática, química, porque todos ellos generan además insumos, equipamiento médico. Entonces vale decir que cualquier sector que está de alguna manera involucrado directa o indirectamente en este tipo de servicio o producto, pues es parte de la asociación. Tiene intereses en los que aporta, como también recibe beneficios, ¿no? Entonces, algo muy interesante como absolutamente todos, desde una empresa pequeña hasta una empresa grande,
pueden ser parte de este tipo de alianzas, ¿no? Entonces es ahí donde se crea un clúster y este es un desarrollo, un tipo de organización que promueve un desarrollo muy grande y muy sólido en las ciudades, ¿no? Entonces, muy interesante. El siguiente, por favor, es un ejemplo un poco más sencillo que el anterior, pero ya lo van a ver, está mucho más visual, de todos los componentes de lo que genera. Aquí ya se incluye el turismo, porque el anterior simplemente era un clúster médico, y a esto se le agrega el tema de turismo, entra el sector público, entra el sector académico, y no se puede descuidar también el tema de la innovación, el sistema de financiamiento, ¿no? Y los suministros y servicios que además generan los laboratorios, industrias farmacéuticas. Aquí quiero parar para hacerles también un comentario que evidentemente uno dirá que estos solamente son alianzas específicas tal vez para el turismo. Sin embargo, aquí entrarían justamente todos de las áreas de las que estamos hoy, porque sin un marketing que sea bien llevado a cabo para poder manifestar y mostrar tu producto en el mercado, no tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces, querramos o no, evidentemente, tanto el turismo como el marketing están sumamente ligados en todo esto que se hace, ¿no? Y evidentemente también la parte del financiamiento, tengo entendido que tenemos estudiantes de contaduría, pues es una parte muy importante y fuerte, porque un clúster de esta magnitud, se imaginan que si sus finanzas no son bien manejadas, lo que podría suceder, la confianza, la credibilidad, o sea, no existiría realmente una evolución, un avance en todo esto. Entonces, justamente las tres carreras estarían acá muy ligadas y trabajando de forma de sinergia, ¿sí? El siguiente, por favor. Sobre este mismo modelo, les planteo que tanto el modelo del clúster como del sistema, en muchos países se lo denomina como sistema productivo local. En Bolivia se lo ha denominado complejo productivo, ya sea local o no, pero es denominado y existe una ley incluso que instaura los complejos productivos. Designa cómo son las estructuras, la forma, como ustedes saben, aquí la izquierda está muy fuerte, entonces ha creado estos mecanismos justamente para que haya un desarrollo más que todas las organizaciones sociales estén representadas a través, justamente, vuelvo a reiterar, de organizaciones, asociaciones, y ahí se crea de alguna forma. Eso es una parte interesante porque les da como derecho a voz y voto y a la vez los involucra en la parte productiva, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen otro ejemplo justamente que tiene elementos similares, como tema de turismo, las inversiones, que otra vez entra mucho el tema de finanzas, la arqueología en este caso, porque era un complejo productivo justamente para desarrollarlo en la parte arqueológica, ¿no? En el sector público, que entran desde todas las instancias gubernamentales, desde la municipal, o sea, las escalas, ¿cierto? Desde el gobierno central, ya sea el municipal o estatal, y luego se va concatenando de las diferentes formas que tengan en cada país, ¿no? La innovación, la educación, la formación, como pueden ver, todos estos factores entran de fuerte en este tipo de alianza, ¿no? Como les vuelvo a decir, para no ser reiterativa, sin embargo, como pueden ver, están todos concatenados y observen que además buscan que estén relacionados, las fechitas no están puestas al azar, sino que tienen un nexo que justamente deriva en que hay un servicio, un producto en el que estos dos actores estarían presentando para este tipo de complejo. Eso es lo que refleja la imagen. Pasemos al siguiente, por favor. Y aquí pueden encontrar otro que justamente también es un modelo de el complejo productivo local, donde ya designa incluso los tres principales actores, ¿no? Del Estado, las microempresas y también la cooperación internacional, ya que era justamente ese tema del que hablaba de un sitio arqueológico, y establece además el rol y la función de cada una de ellas, ¿no? Donde pueden justamente ver cómo están concatenadas, pero al medio ya empieza a plantear que debe haber una directriz que no derive a que solamente uno de los actores tenga mayor participación en tema de derechos y beneficios, ¿cierto? Entonces ya empieza a crearse incluso la figura del OCDE con este modelo, porque ya va planteando que se necesita algo centralizado que ayude a que todos los actores tengan estos beneficios.
¿sí? El siguiente, por favor. Ahora sí entremos al tema de la OGD. Bien, ahí pueden ver también el concepto para que lo tengan claro, justamente como una articulación intersectorial donde evidentemente establece que los roles tanto públicos como privados y de otros estén muy determinados y establece hacia qué tipo de desarrollo se va a consolidar, ¿no? Este es muy propio de turismo porque significa organización de gestión de destino turístico. No he visto otros ejemplos para otras áreas en realidad, pero sí muchísimos países, y si ustedes buscaran alguna vez por curiosidad para googlear, evidentemente por organización de gestión de destino turístico, van a encontrar miles de formas. No se lo comercializa con esta forma, es una alianza de tipo interno que tienen sus plataformas muy propias para establecer las decisiones que toman, pero evidentemente no está expuesto para el cliente final, ¿no? El turista no encuentra su publicidad como OGD, o sea, muy pocas sí la manifiestan como OGD, pero generalmente ya tienen una marca mucho más comercial, ¿no? Y es ahí donde otra vez entran los mercadólogos, porque el turista en realidad hasta qué punto puede entender que es una OGD. Le estaríamos complicando más la vida en lugar de una marca más sencilla que vende más, que es mucho más fácil, ¿no? De incluirla, digamos, en nuestros itinerarios de viaje. Entonces es algo muy importante. Me atrevo a decir en todo caso que las OGDs que no manifiestan estos, porque realmente de pronto carecen de un buen mercadólogo que les pueda manifestar esta parte, ¿no? Pasemos a la siguiente, por favor. Bien, acá es una lista larga. Lo que quiero es que vean, más o menos pueden pasar con la mirada, cuáles son las instituciones que pertenecen a una OGD. ¿No? Este es un ejemplo de la ciudad de Tarija, que es la OGD que está mucho mejor establecida en toda Bolivia. Tenemos 3 en Santa Cruz, en La Paz, en Tarija. En Cochabamba no se pudo desarrollar. Sin embargo, esta es la más completa y sólida, porque justamente tiene a todos los sectores, privado, público, académicos, ONGs y otros. Les puse la lista para que este tipo de organizaciones, instituciones se asocian. Van a haber líneas aéreas, van a haber museos, universidades. Entonces ya es trabajar por un fin desde cada quien, cómo puede aportar, ¿cierto? El siguiente, por favor. ¿No hay alguna pregunta hasta acá? Si alguien tiene alguna duda, por favor. Todo bien, muchas gracias. O ya. Continúo entonces con esta parte que es necesaria para que luego entremos en la parte más interesante de la charla. Bien, la estructura del OGD es muy similar como las que hemos visto, ¿no? Del sector privado, sector público, académico, ya lo hemos visto, y que existe una dirección ejecutiva que maneja todo esto, ¿cierto? Y la figura jurídica tendría que ser a través de una fundación, porque debe reflejar que no tiene fines de lucro. En realidad, sí, obviamente existe un fin de lucro, pero de forma indirecta, porque la fundación en sí pretende el desarrollo de la actividad turística. Y son las empresas las que a su vez con su nivel de aporte o participación que puedan abordar, recién van a obtener las ganancias, pero la fundación en sí debe funcionar prácticamente, obtener los recursos para mantener el funcionamiento, ¿no? Para ser sostenible en el tiempo. Pero la fundación en sí, como les vuelvo a reiterar, no tiene fines de lucro, y esa sería la figura jurídica por la que se establecería, ¿no? Y les puse ahí más o menos cuál sería prácticamente la estructura para manejar esto. Justamente ahí les puse, obviamente no es en sí que tenga que ser así, son ejemplos. Esta figura rotativa de presidencia, vicepresidencia, secretaria ejecutiva, tesorería, vocales, es muy tradicional en las organizaciones para establecer un orden y poder tomar decisiones de forma ordenada, ¿no? Y obviamente rotativo a través del tiempo, a través de elecciones, de sus directivos, de los que se postulan en elecciones. Es una figura muy antigua, sin embargo que hasta el día de hoy funciona muy bien, ¿no? Evidentemente una más, otra menos, que tendrán problemas internos, pero es una figura, una estructura que funciona bien a través del tiempo, manejada a través de estatutos, normativas, reglamentos internos, que establecen qué se puede, qué no se puede hacer, y si alguien cometió errores, pues va a un consejo consultivo a resolver los problemas de las partes, ¿no? Entonces, esto maneja de esta manera, así, de forma empresarial.
Siguiente, por favor, que también no se los voy a leer, simplemente es para que vean la cantidad de beneficios, y esto es cuando una OGD empieza a trabajar. Ahí se ha hecho a grosso modo en una lista de cuáles serían para cada actor, cada empresa que ingresa a la OGD, cómo se vería beneficiada. Cosas que ellos no pueden, por ejemplo, en tema de promoción turística, el marketing, sabemos hoy en día que significa de alguna manera tener buen presupuesto, recurso, porque si no, no existe. Sin embargo, no todas las empresas tienen acceso a esto, están empezando. Entonces, al aliarse al OGD, son beneficiarios de este marketing que se pueda ir trabajando, ¿cierto? Y evidentemente los otros beneficios que pueden ver, que están muy ligados, y tiene que haber también una fuerte, vuelvo a reiterar, un buen manejo de las finanzas, porque si no, esta estructura totalmente se podría caer. El siguiente, por favor. Y ahora bien, si bien ya conocemos entonces todo lo que, un pantallazo de lo que son las alianzas, las formas de estructuras, la complejidad, quiénes entran y todo esto, pero no podemos descuidar que las tendencias marcan nuestra vida, ¿cierto? Las modas, la temporalidad de cada una de las cosas que van sucediendo, cada cambio tecnológico, cada cambio histórico, cada hito que se va realizando, ya sea en nuestro país o en el mundo, marca, ¿cierto? Ahora, obviamente, tenemos una tendencia que hay gente que hasta la está volviendo moda, existen juegos sobre el COVID, que, bueno, son una forma de innovación que imagino que seguramente también hay personas que lo disfrutan, ¿no? Entonces, en esta situación de cada hito, cada cosa que sucede, tú vas ganándole ventaja y descubriendo, porque quien no está dentro, esto le guste o no estar a la moda, si no estás al tanto de lo que está sucediendo en tu entorno y en el mundo, te estás quedando atrás. Antes decíamos que el que no tiene Face no existe, ¿verdad? Y ahora ¿qué tendríamos que decir? Que el que no está en todas las redes, ya no basta con no tener Face. O sea, y ya no hay ni tiempo para tantas redes, y entonces tenemos que ser más selectivos y buscar cuál es de pronto nos podría beneficiar más para el tipo de negocio o producto que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí les pongo un poco de ejemplos sobre las tendencias. El siguiente, por favor, que creo que tiene mucho más peso en el sentido de que, como ustedes saben, la ONU a través de la UNESCO establece estos objetivos de desarrollo sostenible que han ido incrementando a través del tiempo, y cada vez es mucho más complejo lograrlos, y sin embargo se los va estableciendo, y qué mecanismos y cómo las empresas y los países deberían abocar su responsabilidad. En la anterior, por favor, revise cómo deberían dar sus esfuerzos para que todo lo que hacen esté prácticamente relacionado a que logremos el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, estos objetivos es como que la humanidad debería estar enmarcada en conseguir esto. ¿Para qué? Para evidentemente tener una mejor calidad de vida en el mundo, ¿no? Ser solidarios con los pocos favorecidos y qué sé yo, una serie de cosas. Y ahora uno se pregunta, pero ¿y estos objetivos, será que me ayudan en el tema de turismo? Porque hay mucho relacionado con el hambre, con la pobreza, ¿no? El tema de género, el tema sexual. No olvidemos que las motivaciones de viaje se pueden dar de diferentes maneras, y desde el voluntariado, que existen gente que va a otros países justamente a trabajar en proyectos contra el hambre, en proyectos contra la discriminación, y etcétera, pues ahí se crea el volunturismo. Entonces existen muchas empresas también en el mundo, más europeas que latinoamericanas, que trabajan con este sector y les va muy bien. Entonces, estar al tanto de cómo funciona, cómo se genera y cómo creas actividades, eventos, productos, servicios relacionados a estos objetivos, entonces ya te da una gran pauta. A veces no tenemos ideas de lo que queremos hacer, de cómo podemos. Pues aquí tienes un menú bastante amplio para ver qué temática te gusta abordar y fácilmente podrías incluir, ¿no? Y el marketing toca un tema muy preponderante también, porque para manifestar estos productos, si no estás plasmado en lo de hoy en día, en redes, en un buen marketing, justamente no llegarías a tu segmento de mercado, porque ya estamos hablando de segmentos e incluso de nichos de mercado, ¿cierto? Y obviamente en mayor o menor grado dependiendo de lo
lugar en el que estamos, ¿no? En el contexto cultural o territorial en el que estamos. Pero ahí ya van teniendo una idea de cómo se van abriendo las ideas, de dónde podemos buscar más instrumentos. Siguiente, por favor. Y bueno, en toda esta evolución sobre las tendencias del turismo y también el tema de la tecnología que ha avanzado tan fuerte, y sabemos que el sector que no evoluciona, que no va con el cambio, evidentemente muere, y el sector turismo también se ha visto afectado. Y es ahí donde empiezan a crear diferentes empresas que empiezan a ofrecer otro tipo de servicios ya o de manera virtual, ¿no? Y justamente como pasaba, que decíamos, cuando ya se crean los libros virtuales, ¿qué va a pasar con las bibliotecas? Bueno, siguen existiendo las bibliotecas de alguna manera, aunque tal vez ya no sean tan visitadas, pero han evolucionado también a poner su material de forma virtual, ¿no? Y es algo que mucho más hoy en día y este año, y no sabemos por cuánto tiempo más, nos son bastante útiles adquirir información virtual, ¿no? Si no hubiéramos tenido esa evolución, estaríamos de pronto en peores condiciones en este momento. Pero bueno, entonces estas OTAs, que las llaman así porque justamente son agencias de viajes online que reciben eso, existen muchas, y les estoy hablando de todos estos buscadores de páginas que han tenido la idea creativa de crear una plataforma, bueno, a quien más, a quien menos, pero y otros han ido superando, han venido competencias que han superado a las primeras y que justamente han creado plataformas del TripAdvisor y otras en las que puedes buscar, ya no recuerdo de hoteles, que es famosísimo, el más grande buscador de hoteles en el mundo, ¿no? Una plataforma que te dice incluso los precios y si puedes llevar a tu perro o no, y ese tipo de cosas, ¿cierto? Y está también la otra empresa de Airbnb, que justamente da el alquiler de personas comunes que tienen un pequeño espacio, ¿verdad? Y que brindan hospedaje. Y eso de alguna manera, todo el sector hotelero fue un shock porque evidentemente inviertes tanto, y te involucras tanto conocimiento para que después una persona común pueda recibir en su casa, y eso todavía no está totalmente normado. En algunos países es totalmente permitido, en otros es restringido, en otros prohibido. Acá por lo menos les comento que en La Paz está siendo vigilado. Entonces descubren, y muchos de la municipalidad que hacen respetar la ley, bueno, entran ellos como si fueran turistas, llegan al lugar y cierran, ¿no? Entonces, ¿por qué eso no está permitido? Por lo menos está reglamentado en la ciudad de La Paz. Entonces, bueno, para darles como pauta, ¿no? Pero este tipo de alianzas existen, son alianzas, sí, porque la empresa de la plataforma pues ha buscado a sus aliados, los ha convencido que era la mejor forma de publicitar sus servicios. Recordemos que no todos los hospedajes tienen también la capacidad de poder invertir en un buen marketing, de tener una página web, de publicar en el Face. Hoy en día incluso necesitas o tener a alguien que te maneje el Face porque ya no es tan sencillo, y ya se ha creado el cargo de Community Manager justamente para manejar estas plataformas. Entonces hay muchas empresas que no pueden ir tan rápido con ese cambio, que al final conviene ser parte de estas plataformas y entrar en una alianza estratégica donde, bueno, yo pago por mis servicios, pero también tengo mis réditos, ¿cierto? Bien, pasemos al siguiente, por favor. Bien. No sé si hay alguna consulta, pregunta, porque ya voy a pasar a la segunda parte de la conferencia. Si alguien tiene algo que comentar o aportar. No, aún ¿Vamos? No, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Bien, en esta segunda parte, y le he puesto así como que según la experiencia profesional que he tenido, según yo estaba organizando eventos. Es una de las partes que más me gusta hacer, que me he podido desarrollar muy bien desde un inicio y he ido evolucionando, creciendo. Sin embargo, no me estaba dando cuenta, y justamente recién hace un tiempo, me di cuenta que todo lo que yo he desarrollado ahí, las habilidades para generar estos eventos, son habilidades para establecer alianzas, ¿no? Y me pongo a pensar que si yo las hubiera utilizado teniendo una empresa y consiguiendo aliados estratégicos
haciendo empresas, servicios y productos, no les estaría de pronto dando esta conferencia. No, mentira, modesta parte. Pero es que realmente te pones a pensar hasta qué punto estás dando lo máximo de ti, ¿cierto? Yo creo que cada uno de ustedes se lo ha preguntado en algún momento de su vida y creo que es algo muy útil que cada cierto tiempo nos hagamos esa pregunta. Tenemos las herramientas a la mano, tenemos mentores, conocimientos y es parte interesante que tú también hagas una introspección, además de ver qué habilidades tienes, para qué eres bueno y descubras realmente cuál va a ser tu campo de especialidad en el que te vas a desarrollar, ¿cierto? Entonces, yo sin darme cuenta estaba reforzando esto y quiero contarles cómo es que me di cuenta de esto. Les comento que el año 2008 tuve la oportunidad, bueno, yo pertenezco a una organización de JCI, la Cámara Junior Internacional, Junior Chamber Internacional, que la deben conocer, existe en México. La siguiente, por favor, Reide. Justamente, estando en esta organización, bueno, tuve la oportunidad de organizar este evento de responsabilidad social y esa es la foto panorámica que ustedes pueden ver. Realmente fue mi evento, mi primer evento más grande y el más fácil de hacerlo en realidad porque no había rédito económico, tenía que ser algo sin fines de lucro por la responsabilidad social que implicaba. Y miren cómo surgió esta idea que les quiero comentar. El objetivo que les pongo ahí justamente era pues de erradicar el objetivo más grande que se pensaba de erradicar las fogatas de San Juan mediante la práctica de comercialización de tradiciones gastronómicas de la fiesta de San Juan. Quiero contarles cómo sucedió. En la siguiente diapositiva, por favor. Resulta ser que un día que asisto a una reunión del municipio, por otros motivos, estaban requiriendo personas para otra reunión donde había lamentablemente poca gente. Y una amiga del lugar me dice, hay una reunión y no hemos podido convocar, ¿será que puedes entrar? Y yo entré como relleno, tal cual. Me pidió que me sentara calladita y no dijera nada, que necesitaban gente para que la contraparte no sintiera que fue una pérdida de tiempo. Lamentable, pero cierto. Yo entro a esta reunión y el municipio hablaba de que como existe una gran contaminación en Cochabamba, la primera foto que ustedes ven es la contaminación que generalmente existe en Cochabamba. Cochabamba es una ciudad que está encerrada por los cerros, entonces cuando hay demasiada contaminación se ve así. Hay cerros al fondo, no sé si lo logran percibir, casi no se los ve. Ese es un día relativamente normal. El de abajo es después de la fiesta de San Juan. Entonces era una problemática que realmente no podíamos respirar. Al día siguiente estábamos todos y con el tiempo recién pasaba toda esta neblina de humo. Entonces era un problema que el municipio, la alcaldía tenía, y era muy fuerte porque ellos decían no tenemos recursos, no tenemos, y justamente ahí pueden ver, me voy a pasar primero a los problemas, porque en esta reunión decían que no tenían las personas adecuadas para manejar algún tipo de proyecto grande para esto. Estaban pensando traer extranjeros, porque consideraban que en Cochabamba, en Bolivia, no había alguien con especialidad para crear un proyecto que pudiera ayudar a contrarrestar esta situación, que no contaban con los recursos humanos para ejecutar un proyecto, que no se contaba con un presupuesto designado porque el gobierno de turno omitía o siempre muy importantes, pero no los ponen en el POA y cuando llega el momento, llega la realidad, pues no hay recursos para manejar algo. Y lo único que se hacía hasta ese momento eran campañas como las que ven. Mandaban a los policías el día de San Juan a apagar las fogatas. Tenían que circular por toda la ciudad, pero ¿qué creen? O sea, vienen, apagan tu fogata, te advierten y se van. Y no vuelven más. No tienen la capacidad de vuelves a prender tu fogata y qué chiste. Entonces no tenía sentido. Hicieron marchas de barbijos, miren que en esa época no era nada común, pero a la gente le chocaba ver personas con barbijos en la calle. Entonces eran, disculpen la palabra, pero 5 pelagatos desfilando en la marcha de barbijos, luchando por una ciudad sin contaminación, y el resto de la gente no se compenetraba, no había empatía. Entonces, los que tenían no daban fruto. Otro mencionaba, y de hecho decía, ya no podemos poner que exploten pollos en televisión porque los médicos dicen que después de San Juan es cuando más hay niños con las manitos averiadas porque
lo que ven en la tele, ¿no? Entonces, tampoco ese tipo de campañas. Y yo ahí calladita escuchando, y al final pedí permiso para ver si podía dar una idea y hablar. Y dije, pero si ustedes mismos están mencionando que o sea, las fogatas son unas tradiciones que las llevamos muy arraigadas, pues hay que poner algo nuevo, una nueva tradición positiva, que la gente se involucre y que la haga parte y que se olvide de alguna manera de las fogatas. O sea, hay que hacerlo, una actividad que les implique a no hacer fogatas. Y claro, me miraron como así, pero ¿cómo? Si ya hemos dicho que todo lo que no tenemos no hay cómo. ¿No? Entonces estaba ahí planteado el problema, la necesidad de las cosas que se deberían de hacer, pero las grandes carencias donde la alcaldía se estaba como levantando los brazos de no podemos hacer más nada este año. Y así cada año era lo mismo. La siguiente, por favor. Entonces fue ahí donde a sus propias preguntas yo respondí justamente pensando en cómo podía ir haciendo algo distinto, planteando que justamente si la tradición es quemar fogatas y todo el mundo está pensando en eso, pues lo hacen en su casa. Hay que sacarlos de su casa a un evento familiar en nocturno, porque tiene que ser en San Juan, algo muy interesante para que ya no te quedes en tu casa haciendo fogatas, sino que te vayas a una fiesta en la ciudad. Entonces, en la plaza más grande de Cochabamba pusimos pues la fiesta, grupos musicales, danza folclórica, gastronomía, que aquí al cochabambino le encanta comer, no podía faltar. Entonces, fue como la idea que yo les planteé y podemos hacer un festival gastronómico que rescate las buenas tradiciones de San Juan. ¿Qué se come en San Juan? Yo por lo menos sé que acá se come, ¿no? Aquí comemos haddock, chorizo, o sea, hay ponches. Y en Brasil, yo viví un tiempo en Brasil, también existe una tradición y una gastronomía muy particular. Entonces, les decía, y podemos poner de otros países y hacer stands y hacer. Y yo con mi enfoque de turismo ya tenía en mi cabeza planificado cómo se podía hacer. Y ahí me volvían a decir, pero ¿cómo si no tenemos los recursos? A ver, ¿puedo cortar aquí un segundito? Nada más para comentarle a los muchachos, es que aquí, al menos aquí en la capital, en el centro del país, no se celebra la fiesta de San Juan. Si nosotros nos salimos a los estados, allá sí hay muchos lugares donde se celebra. Pero chicos, básicamente la fiesta de San Juan es el día más frío del año, cuando se supone que comienza un solsticio de invierno, cuando la tierra está más alejada del sol. Entonces, por eso es el tema de la quema de las fogatas, para estar todos calientitos y cosas por el estilo, ¿no? Nada más esa era mi acotación para que entendieran el concepto de por qué se da la fiesta de San Juan. Claro que sí, muchas gracias. De hecho, teníamos un stand de mexicanos, ahí pueden ver que tenemos un charro mexicano y había comida mexicana ahí. Y bueno, yo deduje que de alguna manera había San Juan en todo México, pero gracias por ese aporte. Bien, entonces, esta fiesta que yo planificaba y decía, y me decían, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Y me ponían muchos peros. Pásame la siguiente, por favor, Rey. Entonces fue ahí donde yo planteé que conocía a los, y mire que en ese momento no decía aliados estratégicos, ¿no? Sino que los mencionaba como conozco el mecanismo, las formas de hacer esto factible y que no cueste un peso. ¿Y cómo? Pero, ¿no? Porque obviamente para la alcaldía que tiene que poner presupuesto de ejecución es algo que no va, pero tenía la atención de todo el lugar y entonces manifesté que conocía una organización de voluntariado que justamente trabajaba con este tipo de proyectos sin fines de lucro, la Cámara Junior a la que yo pertenecía, y decía que nos podíamos hacer cargo, que yo podía conseguir jóvenes profesionales que puedan dirigir este proyecto y que lo puedan hacer llevado a buen término en alianza con la alcaldía, porque la alcaldía tenía que estar inmersa en esto, ¿no? Entonces fue ahí donde ven en la primera foto nuestras reuniones de planificación, ahí ya teníamos el auspicio justamente de los afiches, y bueno, surgía también, pero ¿quiénes lo van a ejecutar? Ah, miren que también trabajo, soy docente de la Universidad Udabol, y podemos involucrar a los estudiantes de turismo y a los estudiantes de ingeniería comercial para que puedan hacer a través de una práctica la venta de estos productos esa noche y a la vez están aprendiendo y están practicando, ¿no? Los de turismo manifestando las culturas, las tradiciones a la población y pues los de comercio y se unieron, incluso hicimos grupos de las dos carreras
y donde ellos empezaron a hacer una investigación de qué platos se sirven en cada país. Les designamos un país a cada grupo y hicieron su lista de la inversión que cada uno tenía que hacer, cuánto de rédito iban a tener, o sea, y cocinaron y lo manejaron. O sea, fue una experiencia formidable para los, algo que no, por lo menos yo no lo he visto en Cochabamba en mucho tiempo. Y entonces teníamos esos dos fuertes, ¿no? Entonces eran jóvenes también dirigiendo otros jóvenes para hacer posible este evento. Entonces ya teníamos pues más del 50% planteado, ¿no? Y ahora bien, el financiamiento pues es fácil. Y de hecho la Cámara Junior siempre busca auspiciadores, personas que se compenetren con el propósito que tenemos para que nos ayuden positivos en la sociedad, hacer ciudadanía activa, hacer responsabilidad social. Y este proyecto, por supuesto, o sea, tenía los 3 pilares de la responsabilidad social de lejos, ¿no? Porque justamente velábamos por la parte de la justicia social, financiera, porque se tenía que ver los fondos, de dónde se los tomaba, cómo se los manejaba de una forma adecuada para que sea factible el proyecto. La parte social o humana, que está muy relacionada a las tradiciones, costumbres, y ahí es donde estaba la carrera de turismo, y la parte ambiental, porque al final el propósito mayor era disminuir las fogatas en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Entonces empezaron a unir las empresas. De hecho, ese afiche que ustedes ven fue el primero, porque después ya no pudimos hacer otro porque entraron más empresas auspiciadoras que nos permitieron, y el proyecto, nada de ganancia ni nada de pérdida, porque cada uno de los actores ha contribuido, ya sea con su trabajo, los estudiantes con su trabajo, los profesionales con su conocimiento, los auspiciadores con su aporte, y pagaban directamente el gasto que hubiera que hacerse a la amplificación, al maestro de ceremonias, a los grupos musicales, algunos gratis. O sea, cada quien dando lo suyo de forma gratuita, teníamos absolutamente todo. Y fue un evento muy grande y sonado que se ha repetido durante muchos años en Cochabamba. Dejó de practicarse cuando vino la gripe aviar, entonces como igual no se podían tener las aglomeraciones, todo eso, y bueno, sabemos que peor ahora, pero sí fue algo que duró en el tiempo porque estaba muy bien cimentado, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, y ahí pueden ver nuevamente la foto donde se ven los auspiciadores, la gente, al fondo el evento. Ha recibido 2 plaquetas de reconocimiento, bueno, premios nacionales dentro de la Cámara Junior, les hablo, con esta organización, y una que es el Premio Mundial. Y también hemos estado en las memorias de la alcaldía, hemos tenido una página ahí donde habla justamente de este proyecto, catalogado como una actividad juvenil de responsabilidad social, ¿no? Y de rescate de tradiciones y costumbres. Entonces, miren, y es ahí lo que les digo, o sea, fue mi primera idea de hacer algo cuando vi un problema, y ni yo sabía que lo que estaba haciendo era crear alianzas estratégicas, porque buscábamos quién podía darnos lo que nos faltaba, y encontrábamos a la persona adecuada, a la empresa adecuada, y le dábamos lo que él necesitaba. Los auspiciadores requieren publicidad. Coca-Cola y las empresas de Tigo, que pueden ver que es una telefónica de celulares, que son las que se ven ahí, evidentemente abocados al mercado juvenil, familiar, pues masivo, pues un evento así les pareció fabuloso, con una inversión mínima que tenían que hacer, ¿no? Entonces, realmente obtuve un gran impacto del que me siento orgullosa, pero les vuelvo a reiterar, ni cuenta me daba de lo que en realidad, la profundidad de lo que estaba haciendo. En este momento, y hasta recibir el premio, la profundidad para mí era haber hecho algo solidario, ¿verdad? Por el medio ambiente, o sea, era un logro de ese estilo, ¿no? Pero con el tiempo me di cuenta que tenía más. La siguiente, por favor. Y cuando me di cuenta un poco que era buena para organizar eventos, por todo esto que conseguí, me lancé a hacer algo también grande, pero ya algo mucho más privado. En Cochabamba nunca se había hecho una convención departamental involucrando estos 3 sectores inmersos en el rubro, ¿no? Hotelería, turismo, gastronomía. Y no, a través de la Cámara Hotelera, en realidad con mi empresa. Y miren que fue algo que yo y aquí quiero hacerles también algo como una sugerencia.
mucho se habla de pronto que muchas organizaciones empresariales no tienen la apertura, ¿no? Así como, ya, qué bien, pero yo conozco tal organización que no es abierta y no harían algo así. Pero evidentemente las directivas van cambiando con el tiempo. Y no olvidemos que las políticas y la forma de pensar de unas no va a ser igual a la siguiente. Entonces, ¿vale la pena tocar las puertas de la siguiente directiva? Sí vale la pena. Tuve la suerte, diría yo, de tocar en el momento adecuado las puertas cuando ellos estaban más receptivos a querer hacer una buena gestión, y para ellos hacer una convención departamental como Cámara Hotelera era algo muy grande. Entonces, nos unimos y empezamos a hacer, ¿no? Entonces, con todo el know-how que yo ya tenía, ofrecí hacerme cargo, dirigir este proyecto, y ahí pueden ver que se ven muchos auspiciadores, está cargado. Tuvimos igual más que esos, porque al principio arrancas con unos para conquistar a la gente y van subiendo. Pero miren igual el diseño, la imagen. Esto lo hizo un profesional en mercadología. Entonces, de alguna manera, como yo misma digo, han visto la ficha anterior de San Juan, era súper básico, ¿no? Era casi de pueblito, diría yo. Podíamos haberlo hecho algo mejor, pero bueno, fue los esfuerzos lo que conseguimos, ¿no? Como pueden ver que eran los que Coca-Cola daba a través de su propia imprenta. O sea, ellos nos dicen, nos hacemos cargos del afiche ya, y nosotros fotos llevaremos. No, no se preocupen, y todos salen así. Bueno, era auspicio y era parte de, ¿no? Pero ahora ven, obviamente hemos contratado y hemos pagado a una persona para manifestar, que realmente era una convención muy importante de los 3 actores principales del ámbito turístico, ¿no? Entonces ahí vamos manifestando. Pasa a la siguiente, por favor. Ahora bien, este evento duró 4 días, mañana, tarde y noche. No sé por qué me tengo la inclinación a lanzarme a cosas grandes, pero me encantó. Fue un momento muy difícil, pese incluso en mi vida familiar, les comento. Sin embargo, no sé cómo saqué la cabeza. Creo que realmente me presionaba mucho hacer esto, porque en este evento hubieron 600 personas inscritas, y teníamos en la puerta incluso el tema de el ingreso, ¿no? Con código de barras, todo eso. Conseguimos un auspiciador que nos dio un precio muy bajo. Abajo tiene en el salón completo una vista panorámica de una capacitación normal en una tarde. Al fondo pueden ver los stands, porque queríamos aprovechar hasta el mínimo espacio del salón. Nos lo dieron gratuito porque pertenecía a uno de los hoteleros y lo conseguimos gratis. Pero dijimos, no lo vamos a desaprovechar. Así que 4 días, mañana, tarde y noche, yo vivía en ese lugar, ¿no? Y pueden ver igual la testera y más de cerca los paneles de la pequeña, hicimos stands de demostración de nuestros auspiciadores. En el afiche se podrán dar cuenta que es enorme, es gigantesco, porque al fondo estamos en la testera, y el afiche, el banner enorme, tenía todos los auspiciadores abajo. Pues teníamos casi 30 auspiciadores de empresas alimenticias, insumos para hotelería, insumos de gastronomía, agencias de viajes, paquetes turísticos, una infinidad. Entonces, en todo este salón plasmamos toda esta feria, y miren que incluso los paneles tenían que ser abiertos, ¿no? Fue una nueva modalidad, no los podía encasillar, porque a este lado estaba la conferencia, y mis auspiciadores también querían ser parte de los cursos. O sea, tenían cursos. Me pides, vas a estar en tu stand y vas a poder escuchar todas las gratuitas. Fue un plus. Yo les di para poder conseguirlos. La gente que vaya de tu empresa va a ser también capacitada automáticamente, porque vas a estar ahí. Termina la capacitación, hay unos 10, 15 minutos de, ¿cómo se dice?, de break, para que la gente se despabile, y la gente va a venir a tu stand, ¿no? Entonces fue la forma que yo utilicé para vender y conseguir gran cantidad de auspicios. Mis refrigerios me salieron totalmente gratuitos. Ahorita les voy a mostrar eso. La siguiente, por favor. Porque sabiendo que tenía que alimentar a muchísima gente para llenar el stand. La siguiente, por favor. Y además, cuando en el primer día vimos que teníamos un boom de 600 personas inscritas, que entraban y salían, ojo, no todas estaban en el mismo lugar, entraban, iban saliendo. Teníamos 600 inscritos en total, pero una gran posibilidad, la anterior, por favor, una gran posibilidad de que justamente en la clausura o en los momentos más importantes,
todo el resto de la gente se una. La anterior, por favor. ¿O ya estamos pasando? Ya. Entonces, aquí les mostraba, fue sumamente complicado conseguir un restaurante, alguien que me hiciera los refrigerios. Se asustaban con la cantidad, 600 personas. Sin embargo, justamente, y yo no lo conocía, en realidad lo conocí a través de este evento, cuando alguien de la Cámara Hotelera me dice, conozco el chef indicado, que no le tiene miedo a nada, es docente de un tecnológico de gastronomía, así que él te va a hacer los refrigerios. Tal cual vino y por un costo mínimo trajo a sus estudiantes y a manera de práctica elaboraron los refrigerios. Bueno, los han podido ver hace un momento, creo que se está trancando la presentación, pero ya van a ver, y en la foto de abajo aparece igual con todo su equipo de estudiantes, a los que dimos un certificado. Pucha, qué honor para ellos también poder elaborar al día, y me saco el sombrero también por cada una realmente de estas áreas, porque a veces yo estaba nerviosa, faltaba una hora para el refrigerio y el chef no aparecía. Y venía todo tranquilo, no, sí, no hay problema, ya dejé todo listo. Entraba con sus estudiantes y decía, pero falta tan poco y tienen que cocinar y tienen que hacer productos naturales. Pedimos auspicio a una mancomunidad, a todas las empresas gastronómicas. Arcor también nos dio bastante tema de enlatado, jugos, o sea, teníamos comida y buscamos hacer algo, no darles la típica empanada o el típico sándwich, sino darles algo, porque queríamos que la gente viniera al evento, se quedara, estuviera la mayor cantidad posible en el evento, sintiéndose a gusto. Y lo logramos. Como pueden ver, son cosas muy diferentes que realmente no es común que te den en un refrigerio, ¿no? La siguiente, por favor. Y en nuestro cronograma, pues también teníamos las ruedas de negocios entre todos los auspiciadores, porque aparte yo les vendí de que ahí están otras empresas con las que tú también les puedes vender o comprar algo, evidentemente. Entonces, tanto con los participantes como entre auspiciadores se reunieron simultáneamente. En el salón grande estaban las capacitaciones, los cursos. Si no te lo querías perder, pues estabas allá. En uno que no te interesaba mucho, que dominas el tema, pues te vas a la rueda de negocio, ¿no? Entonces ahí, mediante ya una organización interna, fácilmente te podías crear una cita y estar con nosotros, con las otras empresas a las que tienes interés de hacer una alianza estratégica, hacer negocios justamente, ¿no? La siguiente, por favor. Y también hay una anécdota interesante que pensé y dije, a ver, tengo muchas mujeres azafatas en mi evento. Son 4 días que tienen que estarme desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y teníamos después cursos incluso hasta las 10 de la noche. Entonces era como, ¿qué tengo que hacer para que se puedan quedar? Y se me ocurrió evidentemente traer una especie de peluquería inicialmente también, para que sea el arreglo personal y nadie me salga con la excusa que se atrasó porque se estuvo arreglando para el evento. Y cuando encontré este spa, me ofreció algo mucho más que lo que yo estaba pidiendo. Porque me dicen, claro, además son tantos días, les podemos dar masajes. Inicialmente nos iban a dar solamente al equipo que iba a trabajar. Entonces yo le dije, pero si puedes traer tu equipamiento y ponerlo en un stand, ese sí lo podemos cerrar para dar privacidad. Y ofrecemos a los participantes, a los auspiciadores, que mediante lista, pues mientras escuchan el curso, no se lo pierden, pues disfruten tus masajes. Aceptaron y era algo sumamente raro, que hay gente que nos miró como, no, pero resultó. Ahí pueden ver justamente un señor recibiendo los masajes, el equipo al final también de todo el evento, la plaqueta de reconocimiento de la Cámara Hotelera, y pues las chicas igual teníamos que estar porque vivíamos en el lugar, no nos daba tiempo de volver a casa. Entonces fue realmente algo muy satisfactorio, ¿no? Tuve la oportunidad, recibimos a 4 extranjeros y uno de ellos, el español, vino a decirme, tu evento no tiene nada que envidiar a los eventos de Europa, porque realmente es grande y lo ha sabido llevar cabalidad, sin mayores problemas, un evento de esa magnitud, ¿no? Pero, y creo yo que no es, al principio sinceramente yo lo consideraba suerte, porque era relativamente novata para hacer un evento de esta magnitud, se dan cuenta. Había organizado otras pequeñas cosas, capacitaciones, otros eventos pequeños, seminarios, pero no algo tan grande. Y yo pensaba que era suerte,
de alguna manera. ¿Y qué había sido? Era capaz de conseguir los aliados estratégicos, los aliados ideales para lo que yo estaba consiguiendo, lo que yo pretendía. Yo ponía la idea y conseguía fácilmente y no me estaba dando cuenta. Y ahí recién caigo en cuenta de las cosas que podría hacer a través de las alianzas estratégicas. Siguiente, por favor. Y bueno, después de este evento, conociéndolo justamente al chef que les mencioné, me invita a hacer también parte de un evento gastronómico. Y de hecho hice varios con ellos, como unos 3, 4, en los que a veces dirigía o otros dirigían, y yo era parte de la organización. Pero es fascinante también este mundo y que está muy involucrado además con justamente las 3 carreras. Y las quiero volver a mencionar porque sí, tenemos la parte de turismo, el marketing. Si no tienes un buen marketing en esto, si no inviertes en esto, tu evento no va a llegar la cantidad de gente esperada. Y si no manejas adecuadamente también tu presupuesto, tanto con los auspiciadores, los organizadores, incluso la gente que desea tener incluso su factura, de tener realmente el rédito que les estás prometiendo en una rueda de negocios donde les aseguras que va a hacer alianzas, donde va a lograr hacer negocios. Y si no lo tienes claro, no tienes un presupuesto bien hecho, tampoco puedes llegar a, me dejo entender, entonces estamos concatenados todos de una u otra manera. Un ejemplo de uno de esos pequeños eventos que organizamos era simplemente un salón, un festival gastronómico. Era la primera vez que hacía algo específico de gastronomía, entonces vale decir, estaba aprendiendo más de esta área que también era enorme, porque dar satisfacción a los chefs de lo que quieren conseguir había sido sumamente complicado. Pero fue un reto, fue algo muy, muy, muy bonito. Yo me dejé llevar, ayudé y hice todo lo que el chef me pedía, ¿no? Ya para el siguiente, la siguiente, por favor, el chef me dice, Dani, ahora tenemos que hacer algo mucho más grande, innovador. 2 años después, buscábamos cuál iba a ser el tema, porque tiene que ir en torno a una temática. La anterior era comida regional. Pues un día busco en Google a ver qué tendencia, qué cosa, que el 2016 año de qué cosa es. A veces era de las montañas, de la quinoa, ¿no? O sea, va cambiando. Y me sorprendo con que encuentro que el 2016 era el Año Internacional de las Legumbres, y justamente declarado por la UNESCO, ¿no? Entonces, bueno, le propongo, hagamos de legumbres, y empezamos a investigar y empezamos a volar con la idea y agarremos toda la cadena productiva de las legumbres, desde el productor, desde la fundación que ayuda en la siembra de estas semillas, hasta su cosecha, los chefs que innoven, que haya recetas innovadoras con estas diferentes clases de legumbres que se tiene. La siguiente, por favor. Evidentemente nos teníamos que rajar además con la publicidad, porque para hacer algo de esta magnitud, esta fotografía, o sea, bajarla de internet, las cucharitas con estas legumbres que las hemos encontrado, evidente, es algo que puedes conseguir. Sin embargo, el fotógrafo profesional decía, no, puedo tener una buena calidad, necesito tener las cucharitas presencialmente. Pues bueno, no les puse la foto ahí, se me fue, pero con mi equipo nos pusimos toda una tarde en una mesa a pegar legumbre por legumbre para estas cucharitas, hacer la sesión fotográfica para lograr lo que ustedes ven, las cucharitas como las letras, que están todas construidas evidentemente con las legumbres, diferentes tipos de legumbres que existen, ¿no? Frijoles, garbanzos, arvejas, los chícharos que ustedes llaman. Entonces era fascinante encontrar además tanta variedad y bueno, nos apasionamos ya del tema y empezamos a contagiar a la gente a nuestro tema. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces, ya como ya ven mi característica de hacer eventos de 3, 4 días, pues tenía que ser lo mismo. Si vamos a hacer un esfuerzo, pues hay que hacerlo bien. Dar clases magistrales en los salones, las competencias culinarias, que ya con un jurado chef, muchos estudiantes estaban interesados en tener un certificado que digan que han participado en una competencia culinaria, es muy valioso para ellos. Exposición de productos y servicios también, todo relacionado a la gastronomía, también al turismo gastronómico, ¿no? Y hoy no podía faltar hacer un tour
un tour relacionado al tema gastronómico. Y justamente acá tenemos, no sé si han escuchado la historia del Barón del Estaño, Simón y Patiño, que ha tenido acá, ha dejado un patrimonio histórico muy grande en Bolivia. Es boliviano, que ha sido dueño de unas minas, y justamente que sus minas que producían estaño han brindado el material, la materia prima para hacer el armamento para la guerra del Chaco. Entonces este señor era muy millonario y tiene unas casonas fabulosas acá. Una de sus casonas, que quedó evidentemente herencia para sus hijos que viven en Suiza, sus nietos, ya en este caso nietos, bisnietos, resulta ser que se convirtió en una fundación. Se encuentra en un lugar, bueno, no les pude también poner la foto, pero en un lugar donde producen todo tipo de legumbres. Entonces dijimos el lugar perfecto para que expliquen las variedades de las legumbres, para toda la gente que tenga interés. Comamos un plato de legumbres en el lugar, y además es turístico, entonces teníamos todo eso, ¿no? En la parte de arriba, como pueden ver, a grosso modo les puse un cronograma de las actividades que teníamos, ¿no? Para que vean la distribución, mañanas y tardes, ¿no? Las clases magistrales, en las noches el salón culinario, que era un salón con cubierto libre, o sea, valía 100, 150 bolivianos, si no estoy mal. Bueno, ¿qué les digo? Alrededor de $20. Pagar el cubierto, evidentemente, y entrar a disfrutar, ¿no? Y era para que salgas comiendo, o sea, comías toda la noche, ¿no? Y era comida gourmet, entonces que no te llenaba, pero eran sabores distintos, mientras escuchabas un grupo musical, mientras compartías con la gente. Entonces fue también un evento grande, fabuloso. No las tengo las fotos, lamentablemente, pero bueno, ya se pueden imaginar un poquito sobre esto. Y lo que les quiero principalmente decir, para no alargar, aparte de, bueno, la rueda de negocios, el tour, yo delimitaba bien quiénes participaban en cada evento y a qué público iba dirigido. Entonces, para mí era súper importante que cada actor sienta qué importancia tiene que yo vaya, invierta mi plata, o sea, el valor agregado del que todos hablan. Me ponía empáticamente en el lugar del otro y decía, a ver, si yo fuera, pagaría por qué cosas, y quiero tales cosas, y soy exigente. Entonces, empezaba así a crear actividades, a hacer cosas y a conseguir. Yo no lo hacía todo, conseguía quien lo haga. Los chefs daban las clases magistrales, el salón culinario los daban las academias, como las escuelas de gastronomía, con sus chefs y sus estudiantes. Montaban su stand y ahí teníamos comida buffet, montábamos el salón simplemente, ya teníamos el salón culinario. Entonces ellos se encargaban de todo, la exposición de stands, la rueda de negocios, sí, era un manejo interno, pero lo hacía con estudiantes también de la carrera de turismo que estaban aprendiendo protocolo y organización de eventos. Entonces todo lo íbamos concatenando y obviamente sí, los alimentábamos bien, les dábamos su uniforme, les dábamos su certificado, la experiencia de estar ahí y ver cómo se desarrollan estos eventos, ¿no? No fue, les diré, una ganancia brutal, porque no es del todo así, porque realmente es un movimiento muy grande que se hace, pero la satisfacción está justamente en esto. Y vuelvo a reiterar, en el que me doy cuenta de que son las alianzas estratégicas las que hacen posible todo esto, ¿no? La siguiente, por favor. Y justo ahí en la siguiente tengo que repetí lo mismo que en el evento de la Cámara Hotelera, que no lo puse allá, aquí lo pongo, para que tengan una idea cómo hacía. Hacía eventos simultáneos, con mis horarios y qué había en el auditorio principal, qué estaba pasando en el jardín y qué estaba pasando en la sala de capacitación. Entonces, cada que alguien llegaba al evento, pues elegía dónde quería estar. Y así teníamos gente circulando de un lado a otro y evidentemente personal que estuviera vigilando ingreso, todo por el tema de certificados, pero algo súper interesante, ¿no? Que creo que yo, por lo menos como también, no sé, como participante turista, soñaba, de hecho, y no había ese tipo de eventos hasta que yo los hice, justamente de tener así un menú donde quiero entrar, a qué sala entro, y que eso solamente se consigue en eventos internacionales, ¿no? Entonces fue una manera que yo también encontré, y pensando siempre en cosas nuevas, innovadoras. La siguiente, por favor. Y cada vez que yo abordaba un nuevo cliente para mí, porque era un auspiciador para mi evento, evidentemente ellos sabían que yo iba a cobrar por las entradas, pero yo le tenía que dar el plus de que ellos van a ganar.
qué les interesa. Entonces, a cada uno le buscaba, estudiaba bien cuál era su segmento de mercado, qué ellos buscaban, a quiénes les interesaba vender, con quiénes les interesaba hacer alianzas estratégicas de la cadena del tema gastronómico. Entonces, íbamos consiguiendo, algunos buscaban estatus, otros buscaban realmente hacer alguna alianza, porque nunca han podido hablar con un cierto actor, digamos, y al ver el logotipo ahí, va a estar, quiero tener contacto con ellos, quiero hacer negocio con ellos. Entonces se iba dando, ¿no? Entonces pueden ver que ya no cabía en el afiche, o sea, cada vez que aparecía uno, renegaban los de la imprenta, renegaba el mercadólogo que estaba diseñando el afiche, porque no paraban de llegar los auspiciadores. Y no había cuándo cerremos, porque sabemos que tiene que haber un tiempo prudente para poderlo publicitar y que lleguen los participantes. Pues era todo el tiempo, no, un ratito te estoy mandando el logo de tal, tiene que entrar, pero no entra más, no hay cómo, está saturado, pues no sé cómo le haces, pero tiene que entrar. Y no podíamos ampliar, tampoco podíamos quitarle importancia, resto al contenido de las semillas, porque era la parte que atraía a la gente. Entonces, sí, salió súper saturado, pero al mismo tiempo esa saturación hizo ver a la gente que, wow, o sea, ¿cuándo ha habido un evento de esta magnitud en Cochabamba, digamos? Que tantos auspiciadores, o sea, tal vez estoy de pronto exagerando un poco por la emoción, pero a lo que me voy es que logramos lo que nos habíamos propuesto. La siguiente, y aquí sí tengo algo de fotos para mostrarles de lo que fue este evento. Ahí tienen en la mesa, estoy yo ahí de negro. Esta fue en la presentación del lanzamiento, la conferencia de prensa con todos los chefs, ¿no? Ahí está un chef emocionadísimo, bueno, con nuestras letritas y cucharones sacándose la foto. Me gustó mucho. La foto de abajo ya era en el cierre, cuando todos ellos reciben su medalla y su plaqueta de participación por haber dado su conferencia magistral, ¿no? Su curso magistral de gastronomía con un plato innovador. Entonces, los tratábamos muy bien, a los chefs les hemos dado igual hotel, comida, ¿no? Por su know-how, que lo dieron gratuitamente, pero por pasar un momento, y al chef, ¿qué es lo que le interesa? Pues decir que justamente en su currículo poner de que ha sido invitado en otros países ha presentado un plato innovador, ha recibido una plaqueta, ha sido galardonado. Entonces, los chefs buscan estatus. Entonces, hemos podido concatenar todo eso. El último es el afiche del tour gastronómico, que justo fue en la fiesta, en la festividad, caía la fecha, no pudimos recorrerlo más. En la fecha de la festividad religiosa de la Virgen de Urcupiña, que es muy famosa en Bolivia, es la fiesta, una de las fiestas más grandes después de la Oruro, que es de la Virgen del Socavón, y la segunda es en Cochabamba. Les comento que aquí, bueno, hay ciertas anécdotas también, porque los chefs después de estas jornadas arduas de trabajo, los invitamos igual ya el último día a disfrutar, todo gratuito, para que vayan a comer, a conocer un lugar turístico y todo eso. Pero por el tema de la festividad que la teníamos que rodear para no entrar, porque las danzas, toda la procesión, ya se imaginan, ¿no? Las danzas folclóricas, un evento así, nos tomó más del tiempo previsto. Y muchos ya querían desistir y querían irse, o sea, ya no sabes, ya es mucho tiempo, prefiero irme a mi hotel a dormir, o sea, no está funcionando, me voy a tomar un taxi, pero igual va a estar en trancadera, más allá, todo un show. Pero llegamos al lugar y era tan precioso que la gente dijo, valió la pena, gracias por traernos acá. Y estaban fascinados con la variedad que había de legumbres y todo eso, ¿para qué les cuento? Entonces, de que tenemos las personas, las empresas, las organizaciones que pueden darnos el plus, que pueden darlos más, existen. La cosa es saberlos buscar, saberlos convencer, saberles dar el valor agregado para unirse a ti y que puedan darle lo que el otro está buscando, ¿no? Entonces, era toda esta forma de las que yo les quería compartir justamente, que sin darme cuenta me estaba preparando para tener muy buenas habilidades para establecer las alianzas. Y miren, que también, a ver, y quiero hacer también una pausa antes de entrar a la tercera parte para contarles un poquito más sobre anécdotas que son de pronto interesantes y que ustedes las van a ir viendo a través del tiempo, si las tienen o no, lo que les comentaba.
no, perdón, antes de entrar incluso a esta parte, quisiera ver si hay alguna aporte, alguna pregunta. Sí, ¿qué tan complicado es crear estas alianzas o que las personas quieran aportar para este tipo de proyectos? Perdón, ¿me repites? No te escuché muy bien. Sí, claro. ¿Qué tan complicado es que existan este tipo de alianzas o conseguir a la gente necesaria que pueda aportar a este tipo de proyectos? Pues si sabes visualizar el momento adecuado y las personas adecuadas, no es nada difícil. Por lo menos no lo fue para mí, y justo en la tercera parte es lo que les voy a dar, los tips o pautas que yo me he dado cuenta que tenía esa habilidad y las que he ido desarrollando también con el tiempo, las cosas que yo considero que se deben ver para ver si también puede ser un buen, y es una muy buena pregunta porque además no solamente es detectar a la persona, a la empresa que tiene lo que tú necesitas, tiene que haber también por su parte un compromiso con lo que tú estás haciendo. Porque si él también, si él piensa solamente en ganar y solamente le ve, no crean que todos los auspiciadores que yo he buscado me han abierto las puertas. He tenido muchos que me han dicho que no, o no le veían el sentido, o de pronto no era el momento, no tenían presupuesto, puede haber una serie de factores. Y nos apenaba porque a veces decíamos, estos son fabulosos. La FAO, que tiene representación en Bolivia, en la ciudad de La Paz, tienen una oficina de la FAO. Hemos escrito una carta a la central con 3 meses de anticipación pidiéndoles y la FAO es una organización para el área alimenticia que pertenece a la UNESCO, ¿no? Entonces estaba muy ligada con esta declaratoria de las legumbres. Yo viajé 2 veces a la ciudad de La Paz a buscar convencer a las personas porque queríamos poner su logo en nuestro fiche. O sea, es Año Internacional de las Legumbres. Señores, estoy haciendo un evento que está justamente poniendo las legumbres a la vista de todos y la gente va a ver las variedades y la va a consumir, porque eso es lo que se quiere, que la gente consuma por lo saludable que es. Pues yo puse eso en mi carta, me esmeré. ¿Pueden creer que no lo conseguí? Pues no lo conseguí. No sé, desconozco los factores. Es una institución muy cerrada. Y me dijeron simplemente no, gracias, hasta luego. Sin ningún tipo de explicación. Pero eso no nos desanimó y dijimos, bueno, el proyecto sigue. Con todo, igual está declarado como Año de las Legumbres y hagamos. No nos importó más. Entonces sí vas a encontrar de pronto instituciones que están cerradas a esto. Pero cuando logres encontrar los que sí comparten lo que tú les estás mostrando, es el perfecto aliado, de alguna manera, por así decirlo, ¿no? Porque pueden haber problemas en el camino. Pero espero haber respondido un poco tu pregunta y más adelante me vuelves a decir si no, porque justo voy a tocar mucho de lo que me estás preguntando. Ok, otra pregunta, perdón. En ese caso, con el choque de culturas, ¿no hubo algún problema o cómo se manejó esa situación? Choque de culturas respecto a ¿qué? ¿Cómo lo de imaginas? los eventos que nos comentaba, Sí, lo que no te se entiendo. hicieron evitando lo de las fogatas. Ya. Este, Ya. Lo que pasa es que agarré una cultura mucho más fuerte para el cochabambino. El cochabambino no come para vivir, sino vive para comer. Es uno de nuestros dichos. Aquí está catalogada como la ciudad, y es por ley nacional, está catalogada como, declarada como la ciudad gastronómica de Bolivia, Cochabamba. Entonces tenemos ya una tradición muy arraigada. Entonces al cochabambino le ofreces comida y él va. O sea, un año que no haga su fogata, o sea, él va a decir hacer mi fogata y perderme ese evento de comer comidas que nunca he visto, como comen en Brasil, como comen en México, en Paraguay, ¿no? Porque era festival latinoamericano. Agarramos 6 países de Latinoamérica y les pusimos stand. Entonces, les busqué otro interés. No te diré, evidentemente hubo contaminación, pero este año disminuyó un poquito, pero de alguna manera dijimos esto obviamente es el principio y cada vez la gente se tiene que ir acostumbrando a que hay este evento y que deje de hacer fogatas, ¿no? Entonces, hoy en día la contaminación ha disminuido bastante. Con eso. No la hemos superado totalmente, pero sí ha disminuido, ¿no? Pero
es posible. Somos de costumbres, entonces el humano se puede acostumbrar a cosas nuevas. ¿Mm? Ok, perfecto. Muchas gracias. Bien. Ok, entonces creo que sí voy a dar paso a la siguiente porque justamente así también respondo a la pregunta. Como tanto les decía, el desarrollo de estas habilidades para establecer alianzas y cómo esto se ha ido desarrollando a través del tiempo, ¿no? Pasemos a la siguiente. Bien. Lo que yo primero hacía, evidentemente, era, los veía todos como mis clientes, externos o internos. Internos porque iba a trabajar con ellos, ¿cierto? Y externos a todos los participantes que me tenían que pagar por el evento. Entonces, lo que siempre yo pensaba, y esta pregunta en realidad la puse pensando en los aliados. O sea, cuando tú analizas con qué empresa, con qué institución, con quién te vas a unir, tienes que pensar qué tiene él que no tengas tú. La típica pregunta que nos hacemos cuando nos deja nuestra pareja, pues bien, se aplica a este caso. Entonces tienes que pensar en qué te beneficia el otro y a la vez, de contraparte, pensar qué tú le puedes dar para que el otro acceda a entrar a tu alianza, ¿cierto? Y aquí les puse también algo de las claves que yo considero que son importantes para detectar estas alianzas, cómo se puede lograr, ¿no? Y aquí viene conocer, uno, los procesos y mejora continua de su modelo de negocio. Ojo, tengo que conocer la empresa. Yo les decía que hacía mi tarea, investigaba qué tipo de empresa es, cuánto tiempo en el mercado. No les digo que hacía un gran estudio en investigación y llenaba hojas y hojas, no, pero me reunía con mi equipo, una o dos personas, y empezábamos a analizar. Y en conjunto veíamos qué le podía interesar, cómo vende, a qué tipo de eventos participa, dónde ha auspiciado antes. ¿Se dan cuenta? Entonces ya veíamos, visualizábamos más o menos si era un posible, ¿no? Una alianza potencial de pronto. Era importante también ver el crecimiento exponencial, lo he denominado así, que cada quien puede aportar. ¿Por qué lo denomino así? Porque este crecimiento en mejora continua, que se puede llamar, es también parte de qué tanto ellos pueden crecer y no lo están viendo. Y a través de del evento, de lo que nosotros le podemos ofrecer, le podemos abrir la mente. Muchas de estas empresas no le veían el sentido. O sea, incluso desde, pónganse el propio spam, estás invitando a un evento gastronómico, ¿yo qué voy a hacer ahí? Ahí no es, o sea, es lo primero que piensan. Pero sin embargo, cuando dices, ¿quiénes son tus clientes? Cualquier tipo de persona que esté estresado, en ese lugar va a haber estrés, porque vamos a estar 4 días metidos en el lugar, mañana, tarde y noche. Es cansador. Entonces, para que la gente no se vaya, yo necesitaba tener mecanismos de hacer que se queden, que realmente el curso sea válido, que lo disfruten. Y tener ese plus fue excepcional. Entonces, la señora no paraba de tener visitas. ¿Se ganó clientes? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Ahora ella misma dice, y de hecho me dijo después, ahora me voy a ofrecer a todo tipo de eventos que vean, poner en un lugarcito, como hemos hecho, privado, puedo atender mi gente, yo pago por mi auspicio, por mi logo, me interesa. Entonces le abrí la mente para que ella misma también buscara a sus propios aliados en otros tipos de eventos, ¿se dan cuenta? Entonces, no solamente es dónde está la empresa, sino hasta dónde podría crecer en un corto plazo, de acuerdo a sus capacidades que no está sabiendo desarrollar. ¿Ya? Y siguiente, comprender que todo está relacionado, concatenado de alguna forma. Esto me ayudó muchísimo porque evidentemente cuando agarramos la cadena productiva, que ya han visto que los clusters y todas estas alianzas agarran las cadenas productivas del menor al mayor tipo de empresa, ¿no? En su complejidad, en su tamaño. Entonces, cuando tú comprendes esta cadena productiva de quién da los insumos para que el siguiente siga trabajando, encuentras aliados. Y el clúster fue algo que me abrió la mente justamente para eso, porque pues si vas a entrar con el sector médico, ¿quiénes dan los insumos? Los que dan equipamiento médico, los que dan insumos, medicamentos, ¿verdad? Farmacias, laboratorios, entran hasta los químicos, o sea, vas yendo de general a particular, de lo global a lo específico, o viceversa. Pero tienes que saber quiénes están concatenados, quién está siempre ligado de alguna u otra manera con otro. Es súper importante y ahí es donde encuentras más formas de aliarse, ¿no? La siguiente, adaptarse al cambio
y aprovechar las tendencias del sector, que ya lo he mencionado también, justamente encontrar qué cosas nuevas hay. Sacar el tema de las legumbres, pues nos dio el tema y nos dio la fuerza para decir, no dejen pasar este año 2016. Muchos chefs acababan de enterar que era el año de las legumbres y decían, voy a poner en mi restaurante el logo que es el año de las legumbres y estoy haciendo mis platos del día con legumbres para ganar más clientes. No lo veían así. Entonces, a la vez que tú te abres a nuevas ideas, abres también ideas a otras personas. Y eso es algo súper enriquecedor por esa parte, ¿no? Y de seguir estas tendencias, y la gente se involucra mucho más con el objetivo sano y va también con el objetivo de desarrollo también planteado por la UNESCO, ¿cierto? Y los dos últimos. El resultado debe ser una ventaja competitiva a través de la sinergia. Sí, tenemos que buscar que esta sinergia que buscamos entre las dos personas que pueden dar complementariamente algo, que pueden dar cada actor, y no se olviden que cada actor tenemos que saber ver qué fortalezas tiene. Y les doy un ejemplo muy sencillo, que me voy un poco a la vida personal, pero que es muy real y es una forma de ver las fortalezas, el potencial que tenemos, ¿cierto? No sé si escuchan, hay un viento terrible por mi casa, pero bueno, espero que no se corte. Les decía sobre el tema de las fortalezas, porque incluso dentro de tu hogar, algunas personas somos, que no les gusta cocinar, no les gusta hacer las compras, ¿no? Cosas muy sencillas. Y sin embargo, a tu pareja, a tus hermanos, a tus padres, sí les gusta esa parte, pero no les gusta la limpieza, no les gusta, y a ti sí, de pronto sí te gusta. Entonces, estamos todos los días practicando este tipo de cosas. Cuando tú negocias con tu pareja, con tu hermano y dices, mira, si tú cocinas hoy, yo te lo lavo, yo me dedico a eso y tú te dedicas a cocinar. ¿Okay? Y esa es una forma de negociar y de encontrar un aliado para el objetivo común, tener la casa limpia y la comida en la mesa. Es parte de. Entonces es simplemente cómo tú ves, cómo manejas. Perdón, creo que me quiere decir algo. Ridicela, ¿hay alguna pregunta? No, supongo que es tu viento. Perdón. Ah, perdón, pensé que había algo. No, disculpa. No, está bien. Bien, entonces este tipo de cosas nos ayudan a ver las fortalezas que pueden tener una persona u otra. Y esta ventaja competitiva, que sí es un término técnico, que se utiliza mucho en las empresas, es justamente frente a tu competencia, en qué tú eres bueno, y las cosas buenas se manifiestan a través de estas fortalezas, que si tú no la tienes, pues la puedes conseguir de una alianza, ¿cierto? Entonces da mucho, además el resultado que yo les mencionaba, a cada uno de los que yo abordaba, les ofrecía un resultado interesante. Si tú ingresas a mi evento vas a tener estos beneficios. Entonces había que también tener el tema de la credibilidad, de mostrarles cómo yo les podía garantizar que lo que les ofrecía les iba a dar desde un inicio, porque era posible o no, intangible, ¿cierto? Parte de servicios que no estaba totalmente normado. No hemos podido hacer un contrato donde establezca un convenio interno con cada uno de los auspiciadores. Les seré sincera, que se debería de hacer, pero no hubo. Entonces fue una relación más de confianza, un convenio verbal, pero buscar que sean partícipes. Y de hecho muchos auspiciadores del primer evento para el segundo evento entraron a ojos cerrados. Que dijeron, estás haciendo otro evento, ya, meta, ¿qué necesitas? ¿Cuándo necesitas? ¿Qué te doy? Tengo esto. ¡Qué maravilla! O sea, ya no había negociación, ya no había qué, porque ya lo tenía. Entonces, si te vas a dedicar a algo así, pues tener aliados y responderles en la medida de lo que tú has podido ofrecer es una parte muy, muy importante. Y el último, identificar los motivos de compra del cliente final. Y esto es algo que sí, también me encantaba hacer. Yo iba al lugar, al salón, y decía, si yo soy participante de turismo, si yo soy participante de gastronomía, si soy, ¿no? Me ponía en el lugar del participante o del chef, y circulaba por el lugar para buscar que esto sea cómodo para mí, que sea, yo pagaría por un evento así, ¿qué me van a dar? Me hacía preguntas paso a paso. Cuando iba circulando decía, ¿y dónde los voy a poner a los chefs que nos visitan y ya no quieren estar en los cursos? Tengo que tener una sala de chefs.
buscaba y la ubicábamos y ahí los poníamos, ¿se dan cuenta? Entonces, vas pensando en el cliente final para darle a la comunidad un precio interesante, disminución del tiempo en el servicio, en el producto, o le quieres dar estatus, como les comentaba con los chefs que les brindábamos eso. Entonces hay una serie de cosas que tú puedes agregar, dar ese valor agregado a tu producto, a tu servicio, pensando en estos puntos. ¿Mm? La siguiente, por favor, porque hay más preguntas y cositas que nos tenemos que hacer. Y justamente, bueno, aquí empiezo con esta imagen que dice el cliente quiere ser partícipe, quiere co-crear. Hoy en día los eventos ya no son como, y de hecho los propios museos han cambiado, ¿no? Ya se están eliminando los museos que son estáticos, cambiándolos por interactivos, todo eso en México hay muchísimo de eso, lo sé. Y evidentemente esa es una tendencia también que está entrando en todos los otros ámbitos. Hasta en el turismo pasa a ser comunitario, ser rural, ¿verdad? Participativo, involucrarse en lo que se va a hacer. Entonces, cuando el participante, en los casos de los eventos que hice, por ejemplo, decirles vas a tener, o sea, eres estudiante, pero no solamente vas a venir a escuchar y a tomar apuntes, porque eso ya lo hacen en su instituto, ¿cierto? Pues vas a venir a conocer a los chefs más importantes, tener sus recetas que son recetas inéditas que están creando para este evento. Los vas a ver de cerca, los vas a ver cocinar, vas a degustar, y además, si tú te animas, puedes participar en la competencia culinaria contra otro estudiante. Igual, el motivo es legumbres, te vamos a dar una canasta, tienes tanto tiempo, y participaban. No se inscribieron muchos, me imagino que deben ser unos 10 o 15, la verdad, esperábamos más, pero de que ha habido cabida, ha habido. Entonces, sí, y que ellos se sientan partícipes, van sintiendo que han sido parte del evento, o sea, es algo también que da, ¿no? Y estas son preguntas así ligeras que me pongo justamente pensando cuando, justamente en la anterior estudiante nos decía, oh, se está acabando el tiempo, voy a volar con esta parte. Entonces, bueno, pueden leer las preguntas. Un modelo de negocio, ¿qué hace su institución? ¿Tenemos ya que cortar? No. Bueno, terminar entonces con estas partes de las habilidades. Te da para cerrar todavía, tenemos unos 5 minutos más todavía, más o menos. Ya, bueno, he hablado ya en realidad de todos estos temas, han visto que bueno, se me pasa de una cosa a la otra, no estoy siguiendo bien, pero todo lo que les estoy hablando es justamente lo que está en las diapositivas. Entonces ponme la última, porque esto es justamente qué preguntas ya las han podido leer, qué preguntas uno se debe hacer para identificar cuáles podrían ser los aliados, ¿no? Y quiero terminar con la última parte, esta es la última, justamente las habilidades y competencias que considero que son cruciales para descubrir las alianzas estratégicas. Tienes que ser perceptivo, saber diagnosticar a las empresas, buscar la relación, conexión, ¿cierto? Ya sea de empresas conocidas, de tu competencia o desconocidas. El segundo, tener creatividad para que en base a este diagnóstico tú puedas crear productos o servicios y que sean una parte sólida en la alianza que estás ofreciendo y donde tengas y puedas ofrecer beneficios muy concretos a tus aliados. Ahí entra el tema de la creatividad. Tercero, asertividad y persuasión, porque por mucho que tengas un buen producto, si no lo vas a decir de la forma adecuada, si no tienes la capacidad de negociación, de convencimiento, de pronto a la persona no le llega, ¿cierto? Entonces tienes que poder transmitir también lo que estás planteando. Y el último, la capacidad de implementar estos beneficios a corto plazo y mediano plazo para cada una de las partes. Lo que les decía, yo tenía que asegurarles que en poco tiempo, el primer día, ellos ya podían estar seguros de que iban a obtener lo que les estaba ofreciendo. Hubo un auspiciador que dijo, yo necesito verla en persona, porque no puedo, me mandó la carta, pero no tengo respuesta, a veces mandaba gente, a veces iba yo, dependiendo de la importancia, pero me decía, yo quiero ir a su oficina, no quiero que usted venga acá, voy a su oficina, yo, perfecto, venga. Y entró a la oficina y yo disculpándome por el, digamos, no desorden, pero en realidad tenía todas mis paredes empapeladas de papelógrafos con mi organización escrita en las paredes, porque la gente con la que yo trabajaba tenía que tener la figura clara de lo que tenía que hacer. El tipo vio mis papelógrafos en la pared y quedó fascinado y me dijo, se nota que usted sabe organizar eventos. ¿Qué necesita? Voy a ser su auspiciador. Entonces, son cosas que cuando tú demuestras que estás en algo sólido, que estás dando, pues lo consigues, ¿no? No quiero ya redundar más en el tema, pero
esto es lo que les quería transmitir. Espero que les haya podido servir esta percepción de qué habilidades que ustedes pueden ir desarrollando, lo que necesitan para crear buenas alianzas estratégicas. Ya lo demás de la confiabilidad, de la evaluación, ya viene más adelante, pero este es el primer paso para crear las gestiones. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a concluir esta parte. No sé, Daniel, si nos quieres así a modo de conclusión, como para cerrar bien esta parte de la que hemos estado, o de la que nos has estado compartiendo tus experiencias. La duda, digamos, ¿no? Voy a hablar un poquito en genérico. Tú eres licenciada en turismo. Y nos has hablado que a lo largo de este desempeño te has involucrado en actividades que tienen que ver con el sector médico, obviamente el sector turístico, que es tu sector, con la organización de eventos, que no es totalmente del área de turismo, sino que involucra muchas otras áreas. Te has vuelto mercadóloga, te has vuelto relacionista pública, te has vuelto administradora, te has vuelto financiera. ¿Cómo se ha dado todo esto? ¿Cómo has conseguido, y esto es pues una respuesta creo para todos, cómo has conseguido trabajar en tantas áreas de oportunidad, en tantos lugares, tantas profesiones, si no estuvieses? ¿Cómo hacía esto? Pues mira, creo que ha sido algo interesante que en realidad se han ido dando las cosas. Y a veces cuando presentaba mi currículum decían, pero usted no ha durado más de 2 años en una empresa, porque me dedicaba a la capacitación, a la docencia, a organizar eventos, trabajos temporales. No evaluaban qué tan éxito había tenido, cuáles eran realmente los resultados, pero mi vida me ha ido llevando así. Me ha costado algún momento de mi vida, cuando buscaba un trabajo fijo para estabilizarme, encontrar, porque no tenía más de 2 años en una empresa, pero por mis habilidades fue que lo fui logrando, ¿no? Y creo que esta habilidad fue en realidad porque una cosa llevaba a la otra. O sea, mi mente empezaba a volar y concatenaba las ideas y particularmente algunos amigos también me decían que se sentían seguros de alguna manera porque cuando trabajaba con ellos a veces se ofuscaban y no encontraban soluciones y yo, calma, o sea, yo no lo hago, pero sé quién lo hace. Entonces, y muchas de estas claves en los negocios no es en sí saber todo, sino saber quién lo sabe hacer bien. Y eso es parte de las alianzas, ¿no? Entonces, creo que la vida se ha ido dando así y pues, ¿qué te digo, no? Es parte de y creo que voy a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Pues sí, muy interesante, de verdad que sí, a mí me sorprende cómo puedes hacer tantas cosas al mismo tiempo, pero bueno, algún día aprenderé, supongo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Entonces, antes de entregarte tu reconocimiento, no sé si el maestro Julio tiene por aquí algunas palabras antes de poder concluir. Nada, estoy muy contento con la exposición, con todo el trabajo que representó hacer toda esta cantidad de eventos donde se combina, pues hay un aspecto financiero definitivamente, mercadotecnia, turismo y muchas otras cosas más. Entonces, me pareció una conferencia realmente interesante, enriquecedora. Aquí en México tenemos 2 problemas fuertes. El sábado de gloria, donde hay que ahorrar agua porque la Ciudad de México no tiene agua y siempre hay gente detenida. Y me quedé pensando, no se ha hecho nada absolutamente como lo que se hizo en Cochabamba para cambiar el hábito o darle a la gente una opción. Y la otra es en Año Nuevo, que queman llantas y la contaminación aumenta y sucede exactamente lo mismo. Llega la policía, los detiene algunos cuantos y se acaba. Y no hay una oferta de la misma ciudad para evitar eso. Mientras platicaba lo de las fogatas de San Juan, me puse a pensar qué podía hacer, pero como yo soy muy limitado en mi creatividad, y aquí están los muchachos de mercadotecnia, me ha dado una muy buena idea para su examen final. Muchas gracias, licenciada, por su presencia, por su conferencia. Esta es su casa y las veces que usted quiera nos puede acompañar. Oh, muchísimas gracias.
Me siento muy satisfecha de lo que me dice. Gracias. No, al contrario. Pues muy bien, Daniela, entonces me voy a permitir, no voy a compartir mi pantalla en este caso por el tema de la grabación del video, pero te quiero mostrar tu reconocimiento que dice: la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico otorga el presente reconocimiento a la licenciada Daniela Verdugués Aguilar por su participación en la plática Gestión de Alianzas. Y firma al calce de la misma la licenciada Jessica Huerta, nuestra coordinadora académica. Ahorita, en cuanto nosotros terminemos de estas exposiciones del día de hoy, te hago llegar tu certificado por los medios electrónicos acostumbrados. Muchísimas gracias, ¿no? Un honor para mí estar con ustedes, tener además 3 carreras escuchándome y además compartiendo este momento con empresarios y personas que también están en este mundo de los negocios, del emprendedurismo y alianzas, pues es para mí un honor. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel. Entonces, pues aquí oficialmente nos despedimos. Tenemos ahorita unos 10 minutitos exactamente de descanso en lo que conversamos un poco con nuestro siguiente facilitador y comenzamos a las 5:05 en punto. Y de hecho ya lo tenemos por aquí, ahí tenemos por ahí a Giovanna Arzabe, a quien le damos la bienvenida. Ahorita nuestras bambalinas, nada más que concluyamos finalmente esto. Muchas gracias a todos, chicos, por su presencia, por su participación. Y bueno, insisto, vayan a lo que tengan que hacer, vayan por lo que tengan que ir. Y arrancamos a las 5:05 en punto con nuestro siguiente disertante. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes. Gracias a los profesores presentes, gracias a los que pudieron participar en este momento. Gracias a todos.